La invasión silenciosa de México. Desde el año 2016, México se ha estado convirtiendo de manera gradual, paulatina, silenciosa y poco a poco en el destino preferido y seleccionado, es decir, el objetivo de miles de migrantes de Centroamérica, pero también de cubanos. Nadie habla de ello y poco se comenta, pero desde el año 2016 a el día de hoy, según datos, oficiales del Instituto Nacional de Migración de México, hasta 2016 ya habían ingresado 20,000 cubanos a México, y de 2016 a la fecha, otros 20,000 cubanos. Es decir, México se ha convertido, de manera gradual y silenciosa, en el destino preferido de los migrantes cubanos. Y también hay que señalar que durante el periodo de 2016 a la fecha, también han ingresado, 20,000 africanos y 10,000 haitianos. A esto hay que sumar las constantes, continuas e incesantes caravanas migrantes de centroamericanos, que cada día cruzan la frontera de México con Guatemala e ingresan a nuestro país. La situación se ha vuelto tan dramática que el 28 de febrero de 2019, la actual secretaria de Gobernación de México, la licenciada Olga Sánchez Cordero, señaló en Washington, Estados Unidos, en el Foro de Política Migratoria, que, según palabras textuales de la licenciada, en México tenemos identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas. Concretamente, hay algunos de pueblos sin fronteras. Eso dijo la ministra mexicana. Pero también ella habló de varias organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo de Estados Unidos como quien están organizando, apoyando y financiando estas caravanas migratorias. Ciertamente es un tema polémico que afecta en fecha actual, en estos días, a México. Pero no es de hoy. Lleva décadas ocurriendo la migración hacia nuestro país, hacia México. Anteriormente, en su mayoría, era una migración de paso, pero en los últimos meses se ha convertido en una migración objetivo. El objetivo ya no es Estados Unidos, el objetivo actual se ha convertido, ha cambiado y constituye y es nuestro país, México, el objetivo de la migración. Ahora bien, por una mera reflexión, si analizamos qué se necesita, pongámonos a pensar qué se necesita para que miles de personas, sobre todo de Honduras, se animen a cruzar Centroamérica y lleguen hasta la ciudad de Tijuana. Cruzando, la distancia, pónganse ustedes a pensar dónde está Honduras y dónde está la ciudad de Honduras. Ubíquenlo en cualquier mapa, en Google pueden teclear, pueden accesar Google Maps y pueden ver la distancia que hay desde Tegucigalpa, Honduras, hasta la ciudad de Tijuana. Son miles de kilómetros. ¿Cómo pueden cruzar miles de personas, algunas con niños en brazos, algunas con bebés, cientos de mujeres embarazadas, cientos de personas de la tercera edad, incluso algunos enfermos, incluso discapacitados, miles de kilómetros, con el apoyo de quien? Resulta evidente, a todas luces, que es una situación fuera de lo común. Te preguntarás, ¿y a quién benefician estas caravanas migrantes? ¿Por qué las apoyan con tantos recursos? ¿Y quién espera cosechar esos frutos? Pues te diré que la campaña política de reelección del presidente norteamericano Donald Trump es quien más beneficios recibe de ello, ya que le permite, como ya lo ha intentado en varias ocasiones, y en esta ocasión está muy decidido a conseguirlo, ha emitido actualmente una declaratoria de crisis de seguridad nacional en Estados Unidos por la cantidad de migrantes que hay en México
que cruzan México y que están, según él, a las puertas de Estados Unidos, y pone y hace énfasis en la ciudad mexicana fronteriza de Tijuana, que es evidente que está hoy día colapsada por miles de migrantes, y aquí dividiremos a los migrantes. Hay migrantes centroamericanos, migrantes cubanos, migrantes africanos y migrantes haitianos en su mayoría. Le hemos dado el pretexto perfecto a Donald Trump para que pueda emitir su declaratoria de crisis de seguridad. Ahora bien, ¿qué ocurre en México? ¿Qué ocurre en la ciudad más afectada de nuestro país? El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, explicó que el costo de las caravanas de migrantes para la ciudad fronteriza de Tijuana es de alrededor de 100,000 pesos diarios, y que la ciudad no cuenta con tales recursos, y que ha estado solicitando ayuda al gobierno federal mexicano desde el año 2018. La pregunta obligada es, ¿qué nos hacemos todos? ¿Cómo pueden cruzar? Porque estamos hablando, una cosa es una caravana que venga de Honduras a Tijuana, otra muy distinta son las caravanas de cubanos, de africanos y de haitianos. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo pueden cruzar el mar y llegar a México 40,000 migrantes? Sí, ¿cómo pueden cruzar de Cuba a México 40,000 cubanos, 25,000 africanos y 15,000 haitianos? Aclaro que estas son datos oficiales que puedes consultar en la página del Instituto Nacional de Migración o mediante un formato de acceso a la información pública. Son cifras que corresponden a migrantes que han ingresado al territorio mexicano durante el periodo de enero de 2015 a febrero de 2019. Ahora bien, estamos hablando que fueron necesarios miles de millones de dólares. ¿Cómo puede llegar alguien desde un país tan lejano a miles de kilómetros al otro lado del mundo? Estamos hablando de África, de más de 10 países africanos. ¿Cómo pueden llegar tantas miles de personas a México? ¿Quién los apoyó? También, ¿de qué manera llegaron esos 40,000 cubanos a México? Es inexplicable, si según es una población que tiene muy pocos recursos, ¿quién financia tal cantidad de personas? Para estas 80,000 personas, según las cifras que he mencionado, ¿cómo han podido cruzar el océano, recibir alimentos, atención médica, albergue y atenciones humanitarias por meses y algunos ya por varios años? Te diré que incluso nadie habla del enorme costo que esto constituye para el gobierno mexicano. Solo por poner un ejemplo te diré que al repatriar o deportar, es decir, cuando nuestro país, México, expulsa a ilegales africanos, México paga vuelos a varios países de África y estos vuelos implican costos gigantescos para nuestro país. Y ni hablar de vuelos de México a Cuba, a Haití o a Centroamérica. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación en el actual gobierno, la licenciada Olga Sánchez Cordero, ha señalado enfáticamente que bajo la nueva política migratoria mexicana se identifica a las personas que integran las caravanas para así determinar quiénes de estos miles de migrantes cumplen los requisitos de recibir asistencia humanitaria, y que cierta y claramente la percepción puede ser otra, manifestó nuestra ministra, quien durante el foro de migración ocurrido en Washington insistió en que México no es problema de flujo migratorio para Estados Unidos, lo que evidentemente a lo que ocurre hoy día es cierto. México, con esta política de puertas abiertas, le ha impedido llevar a cabo el plan ideado por Donald Trump. No ha podido justificar debidamente su declaratoria de emergencia nacional por el apoyo que México ha otorgado a las caravanas migrantes. Ahora bien, y no lo es
aclarando, según las palabras de nuestra ministra, México no es problema de flujo migratorio para los Estados Unidos y no lo es porque México es hoy día un país de puertas abiertas, que de manera continua, desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, ha estado apoyando con albergues, empleos, apoyos, visados y miles y etcétera de apoyos a miles de migrantes que habitan en México y los que llegan, ojo, los que llegan cada día. Y esto responde a la pregunta de por qué México y no Estados Unidos es ahora el destino de muchos migrantes de Centroamérica. Hoy México es el objetivo porque el gobierno está apoyando a los migrantes que ingresan a nuestro país. Por eso ha cambiado el objetivo. Ya no es Estados Unidos, ya es México. Ahora bien, la cantidad de migrantes en México podría alcanzar cifras alarmantes. Estoy hablando que ya gira en torno a las 100,000 personas. Esto es así porque no se sabe de forma oficial cuántos son realmente, pues la mayoría de los que ingresan al país de forma irregular, de manera ilegal, y para poder evitar una posible deportación, se mantienen, ojo, con un perfil bajo. Y no dicen nunca que son migrantes. Tú puedes pensar que son personas que limpian parabrisas en los semáforos, que venden chicles, por poner un ejemplo, o que están apartando lugares como viene en la calle, franeleros, etcétera, 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 y miles de subempleos. Tú puedes pensar que son mexicanos, pero en su mayoría las personas que ves en esa situación son migrantes y lógicamente no van a revelar que lo son, van a mantener un perfil bajo y de esta manera se puede llegar a la cifra alarmante de casi 100,000 personas ilegales, que bueno, no todas ilegales porque el gobierno ha hecho el esfuerzo por otorgar garantías, visados a los que han ingresado en los últimos meses a México. Estoy hablando de diciembre, enero y febrero, los últimos 3 meses, los primeros 3 meses más bien del actual gobierno mexicano. Ahora bien, cabe señalar que algunos datos muestran evidencias de un crecimiento importante en los últimos años. Uno es la cantidad de solicitudes de asilo, o sea, ¿cómo podemos comprobar el número de migrantes que han ingresado a México? Lo podemos comprobar cruzando los datos que reporta el Instituto Nacional de Migración mexicano con la cantidad de solicitudes de asilo que recibe el gobierno de México en la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la Comar. Te señalo que a manera de ejemplo, en el año 2014, la Comar, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, recibió 2,000 peticiones de refugio. 4 años más tarde, en 2018, la cifra fue, tan solo en 2018, de 23,000 solicitudes de asilo, de refugio. 23,000 solicitudes de refugio solo en 2018. Y durante los meses de enero y febrero de 2019, ya van cerca de 4,000 solicitudes en tan solo 2 meses. Estoy hablando de datos oficiales de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados. Puedes consultar la información en la página oficial y si no, mediante un formato de acceso a la información pública. Ahora bien, el único país que está gastando dinero y apoyando de todas las formas posibles ante este flujo migratorio es México. Pero resulta extraño, incongruente y dañino para México que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, justifique las caravanas migrantes que ingresan a nuestro país cada día de manera ilegal, diciendo que son personas que huyen de la violencia en sus países. Es decir, el papel de la ONU en la invasión migratoria de cubanos, africanos, haitianos y centroamericanos que ya rondan los 100,000 es porque según la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, en esos países, en Cuba, en Haití, en Centroamérica y en 10 naciones africanas,
llegamos a un aproximado de casi 20 países, se vive en ellos una violencia extrema y un Estado fallido, lo que evidentemente no es cierto. Sin embargo, habla de una violencia civil constante que amenaza la vida pública de esas personas y que por eso de manera justificada, constante y reiterativa ingresan a territorio mexicano. Ahora bien, todo esto ocurre tras la firma del Pacto Mundial de la Migración. Esto fue el 10 de diciembre de 2018 y por parte de México, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que lo firmó a nombre de nuestro país, firmó este Pacto Mundial para la Migración que busca proteger a migrantes y regular el fenómeno migratorio. México, dijo nuestro canciller, se comprometió a que habrá un cambio en la política migratoria para lograr que estos flujos se den de forma segura, ordenada y regulada. México fue un activo promotor y así líderes de 150 países firmaron el Pacto Mundial para la Migración, el primer acuerdo global para aprovechar los beneficios de este fenómeno y proteger a los migrantes indocumentados que se ven obligados a abandonar sus países y sus lugares de origen. Lo que sí hay que reconocer aquí es que ninguno de los países que han sido flujo de los que provienen donde se origina el flujo migratorio hacia México, ninguno de esos países está en guerra, no tiene un conflicto civil armado abiertamente. Entonces, la argumentación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y estos argumentos contrastan con una evidente realidad que no justifica tanta y tales cantidades de migrantes que han ingresado a nuestro país. Te preguntarás, ¿pero de qué manera beneficia a México el tener que atender hoy día a los casi 100,000 migrantes que se encuentran en territorio mexicano y a los miles que llegan cada día? Algunas voces señalan que la política mexicana de puertas abiertas, que tantos recursos financieros cuesta a México, ha frenado la ambición y los intereses actuales del presidente Donald Trump, complicándole su plan de declaratoria de emergencia nacional por la cantidad de migrantes que hoy día están en la frontera de México con Estados Unidos, y así le dificulta su estrategia para reunir fondos para el muro fronterizo que pretende construir y su campaña de reelección. Ciertamente, México debe velar por los intereses de México, ya que un gobierno se debe a su pueblo, no a migrantes o a gobiernos extranjeros. Ayudar a quien lo necesita está bien y es una loable labor, siempre y cuando no se llegue al abuso y que a quien ayudas no te muerda la mano. Lo cierto es que es complicado mantener equilibrios de cordialidad y de buena voluntad de parte de los involucrados, pero al fin el objetivo de nuestro gobierno deberá ser cuidar los intereses del pueblo de México, que es para quien gobierna. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.